Bueno, sean todos bienvenidos a este video. En esta ocasión vamos a estar hablando un poco sobre la psicología criminológica y vamos a estar viendo también un poco sobre un caso que se dio a conocer aquí en nuestro país sobre el asesino de Chalchuapa. Para comenzar voy a hablar un poco sobre la psicología criminológica, y es que según la teoría se nos dice que esta psicología es una rama propia de la psicología en sí, que busca comprender las raíces sociales interpersonales de las conductas delictivas. Y esto tiene como objetivo buscar las técnicas de rehabilitación y prevención. Ahora bien, básicamente el estudio de esta es poder comprender el comportamiento criminal y buscar una solución. Ahora bien, la realidad nacional, quiero que hablemos un poco sobre lo que sucedió con el asesino de Chalchuapa, cómo la psicología criminológica nos va a ayudar a comprender esta conducta y también qué es lo que el Estado salvadoreño ha hecho al respecto. Sabemos que el asesino de Chalchuapa era una persona que bien sí se le temía en el lugar donde vivía, pero que no lo veíamos como un asesino, ¿vea? O sea, le teníamos un poco de alejamiento, pero en sí no era o sea, no le teníamos temor. Pero ya una vez sale a la luz toda esta noticia, fue que comenzamos ya con ese temor, o sea, ¿y quién es realmente el asesino de Chalchuapa? O sea, ¿qué es lo que hacía y qué fue lo que lo llevó a esto? Es que como bien sabemos que la comprensión de la conducta criminal es un desafío constante a lo que se enfrentan los psicólogos y los psiquiatras, ¿verdad? Porque en esto hay que estudiar muchos factores, el factor biológico, el sociológico, el psicológico, para el desarrollo, para estudiar en sí el desarrollo de esa conducta criminal. Como bien sabemos, este ha sido un caso que le dio vuelta al mundo. ¿Por qué razón? Porque era considerado una persona no mala, pero no buena, pero tampoco era mala, porque nadie sabía de que este asesino, que ahora es conocido como Hugo Osorio, el asesino de Chalchuapa, iba a llegar a tener prácticamente un cementerio clandestino dentro de su casa. Y como bien sabemos, y la poca información que se han manejado en los medios de comunicación y lo que han arrojado, lo que son los encargados del caso, donde nos dicen que la mayoría de asesinadas fueron mujeres, en donde según todas todas las investigaciones arroja de que primero fueron abusadas y luego fueron asesinadas. Ahí has dicho algo bien importante. Este asesino buscaba como que estas personas cumplieran con tres requisitos. Uno es que sean mujeres, no es que no asesinó hombres, pero en su mayoría fueron mujeres, fueran pobres y que pues, o sea, no tuvieran como alguna forma de defenderse. Entonces, este asesino buscaba esas tres requisitos, digamos, para cometer sus fechorías, en este caso que era asesinarla. Y algo que llamaba mucho la atención también es que este asesino no utilizaba ninguna arma de juego, ni ningún machete, ningún cuchillo, sino que las asesinaba con un tubo. Entonces, vemos si esto realmente le causaba algún placer o qué era lo que estaba sucediendo. Y aquí es donde entra la parte de la psicología criminológica y donde vamos a ver, o sea, cómo se interpreta esta conducta. Eso es muy cierto lo que estás hablando ahorita, Gabriel. La personalidad de esta persona era pasivo y de que los vecinos lo tomaban como una persona sociable porque se comunicaba con las jovencitas, también utilizaba estrategias como también el de de los jóvenes, también el de las señoras, como decía Yami. Es bastante fundamental todo lo que él utilizaba como para victimizar a las personas y así poder hacer sus fechorías.
Y algo muy importante que podemos ver en toda lo que es la investigación es el modo operandi que este sujeto tenía. Lo que hacía era de que por medio de Facebook, por medio de plataformas digitales, mandaba lo que era mensajes diciendo que quería conocer jóvenes entre 18 y 21, 26 años, según los datos estadísticos, es la mayor mujer asesinada que hubo. Pero él le gustaban más que tuvieran de 18 a 21 años. Entonces lo que hacía era que la citaba ofreciéndoles entrevistas de trabajo. De igual manera se hacía pasar como una persona que venía del extranjero y que quería conocer jóvenes ofreciéndole una vida de riquezas y de lujos. Es ahí donde vemos el trastorno de personalidad antisocial, porque dice de que a él no le importan ni los sentimientos ni violarle los derechos a los demás, sino que los sobrepasa. Ahí podemos ver también que él satisfacía su necesidad con, sería sexual, con lo sexual, ¿verdad? Ahí podemos ver de que había abuso antes de meter, digamos, antes de matar a sus víctimas. Porque Claro. Adelante. Según las entrevistas dadas por el mismo Osorio, decía de que él lo que le satisfacía era abusar de ellas, porque las consideraba unas personas vulnerables, las abusaba y las torturaba física y psicológicamente. Luego las enterraba, las mataba y las enterraba. Claro, ahora, quizás ya que hablamos un poco sobre la historia y el modo operandi de este asesino, quisiera como conocer un poco más sobre lo que nos dice la pregunta en sí, vea. ¿Qué nos dice la psicología criminológica sobre la conducta de este asesino? O sea, ¿cómo podemos aplicar esta psicología con la condición o con la conducta que este asesino presenta? Aquí podemos ver de que juega un papel donde es el trastorno social de la personalidad. Creo que Beatriz lo mencionó y podemos ver de que afecta al final, ¿verdad? No tenemos en sí la secuencia de cómo fue su niñez, su adolescencia, cómo él se fue formando. Tenemos también esa pauta de que no tenemos esa información, pero que hemos recopilado y con lo que hemos recopilado hemos llegado a ese enfoque, ¿verdad? De que fue el trastorno social de la personalidad. Claro, creo que aquí es donde ya vemos cómo la psicología criminológica ya nos enmarca en sí, o sea, podemos ver que este asesino ya presentaba un trastorno y, o sea, como, claro lo dijiste, conocemos poco de la historia familiar, o sea, sí sabemos que ha tenido, como con anterioridad, ha sido arrestado, tuvo detenido por 5 años, pero hasta ahí. Entonces se ha ocultado bastante información. Ahora bien, ¿qué es lo que ha hecho el Estado salvadoreño ante esta situación? Pues el Estado salvadoreño creo que desde el momento que se decidió, se verificó, porque Hugo Osorio no era ningún invisible para lo que era la policía, porque ya que formaba parte, estuvo formando 7 años parte de lo que es del cuerpo policial. Durante esos 7 años, él cometió muchas faltas y lo cual por eso fue despedido. Entonces, aparte de eso, después de ser despedido, él ya contaba con orden de arresto por abuso de una jovencita de menor incapaz. Entonces, él estuvo, como ya tú lo dijiste, 5 años detenido, pero no cumplió la condena por buen comportamiento y lo sacaron, solo cumplió la mitad de la condena, 2 años y medio. Como bien lo dijiste, prácticamente sacaron a un criminal sin bozar lo que fue a las calles. O sea, ya tenían una orden de captura y lo sacaron, ya sabiendo todos los antecedentes penales que él había tenido. Si en este caso Hugo Osorio hubiera sido detenido por mayor tiempo, tal vez hubiéramos evitado que esta cantidad de mujeres o esta cantidad de personas asesinadas, tal vez no hubieran sido asesinadas por este personaje. Si realmente el Departamento de Justicia, el Departamento Judicial, junto con Fiscalía y todo eso, hubieran detenido lo que es a este criminal. Sí, como bien lo
policía, ¿verdad? Él, mientras perteneció al cuerpo policial, él cometía muchas faltas. Entonces, pero solamente era sancionado, pero ¿dónde entra la psicología ahí para estudiar qué era lo que le conducía a no cumplir las normas dentro de la institución, ¿verdad? Entonces, solo se le sancionaba, pero no se verificaba qué es lo que lo llevaba. Y como muy bien sabemos de que las conductas delictivas son progresivas, vienen de forma leve hasta cometer lo que es un delito. Claro, y quizás para ir finalizando, algo que me sorprende y quizás la forma en que el Estado salvadoreño se tomó esto, ¿verdad? Fue un poco porque hasta cierto punto se quería ocultar, ¿verdad?, la gravedad de este asesino, porque ha sido uno de los mayores asesinos de todos los tiempos en nuestro país. Entonces, o sea, como el gobierno ocultó, creo que había un criminólogo o algo así, o un forense que se había encargado de este caso y que en su momento quiso dar su opinión y el Estado decidió callarlo y creo que lo sancionaron y todo. Entonces vemos aquí cómo hay el ocultamiento de información y que al final, o sea, es un caso que como personas normales y comunes no podemos dar nuestra mayor información sobre esto o interrogar algunas cosas porque realmente no existe una información plena. Creo que lo único que se ha hecho es por algunos periodistas, como el de la revista Factum, que fue el que más indagó en este caso, y pues, se pudieron sacar algunas cositas, pero hasta ahí en ningún momento creo que se entrevistó al asesino, ni se supo realmente por qué lo hacía, ni nada, porque hubo un ocultamiento. Entonces, realmente no existe. Este es un caso que, claro, que existe, pero que, o sea, no tenemos nada más que esto, que lo que han sacado en revistas, en periódicos, en noticias. Sí, como bien sabemos, muy importante lo que tú acabas de decir, de que fue revista Factu donde tuvo acceso a una parte del informe de un psiquiatra que le hicieron, donde ahí constataba claramente de que Osorio sí podía definir entre lo ilícito y lo lícito. Entonces, por lo tanto, iba a ser juzgada como una persona normal. Además, como podemos comprender de que esto de los desaparecidos ha sido como un mayor fracaso durante la seguridad de El Salvador. ¿Por qué razón? Porque son muchos los desaparecidos y poca la información que se sabe de ellos. Además, la justicia salvadoreña no ha dado, como tú lo dijiste, mayor información acerca de estos casos. Sí, y quizás ya para cerrar, quedamos con interrogante, ¿verdad? ¿Será realmente esto por ayudar a la población o por simplemente lavarse las manos o que ya no, o sea, seguir ocultando, ¿verdad? Para que el país no quede mal, porque al final vivimos en un país donde pues es pura presentación, ¿verdad? O sea, todo es bonito, pero realmente existen casos como estos donde necesitamos que realmente existe información. Y bueno, esto sería todo por ahora. Finalizamos con esto.